tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestra reunión semanal Emprender Más Alto para trascender más lejos. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Así es, la verdad que es un placer poder compartir sábado tras sábado, expectantes de este momento juntos, esperando y confiando de que todos estén bien, que hayan comenzado el año con buena salud y continúen así. Esperamos que nos escriban sus testimonios, estamos ansiosos por escuchar cómo les va, cómo han estado, y les agradecemos a todos ustedes que siempre están comentándonos y nos dan like. De paso te invitamos a que aproveches y ahí compartas este link antes de que comencemos a estudiar la palabra, que nos des me gusta, que compartas el link y que actives la campanita de notificación. Gracias. Te suscribas y te active la campanita para poder estar con vos todos los sábados. Qué bueno, hoy otra vez terminando esta serie que es de Efesios, aunque me falta un capítulo más, estamos en el capítulo 5, seguramente la semana que viene seguiremos con el 6 y después ya, ¿sí? Después, ¿Es así? Sí, así, no, era así no, pero un poco el lunes en el grupo que tenemos el estudio bíblico, estuve compartiendo de los dos versículos anteriores al pasaje que voy a compartir ahora, y simplemente para darle continuidad, pero entendemos de que estamos viviendo tiempos bastante particulares y yo creo que la palabra que hoy traigo para vos, para ti, viene como anillo al dedo, ¿no? O sea, viene para que puedas entrar en esa nueva dimensión que Dios quiere que estemos. Así que antes de comenzar vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga y que bendiga esta palabra para que tus oídos y ojos espirituales puedan ver lo que Dios nos quiere decir, pero lo puedas comprender de manera no solamente intelectual, sino también de manera espiritual. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en nuestro medio, gracias por estar allí con cada uno de mis hijitos, cada uno de ellos que hoy, Señor, se reúne en familia, se toma el tiempo para estar aquí con nosotros en este momento. Gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, que hoy abras el entendimiento, que abras el corazón, el espíritu, para comprender la verdad de tu palabra, pero que la podamos comprender y entender, y no solamente eso, sino asimilarla. Y también, Señor, ayúdanos a que la podamos poner por obra, porque es tu voluntad de que nosotros no solamente prosperemos en nuestra alma y en nuestro espíritu, sino que también prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Que tú nos puedas ayudar, Señor, a caminar como tú deseas que nosotros caminemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra de hoy tiene que ver con fíjate cómo caminás. Eso es para la gente de Argentina. Para la gente de Latinoamérica, el resto de América Latina, fíjate cómo caminas. ¿Okay? Entonces, es fíjate cómo caminas, puede ser también fíjate cómo caminas. La diferencia está en la acentuación, pero el mensaje es el mismo. ¿Okay? El mensaje es el mismo. ¿Okay? Así que vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 5, versículos 15 en adelante, y dice así la palabra. Así que tengan mucho cuidado de cómo vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales, y elevarán al Señor alabanzas y cantos del corazón. También le darán gracias siempre y por todo a Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo próximo que sigue son los deberes conyugales. Eso vamos a hablar, ya lo hablamos la otra semana con Nidia, que hablamos sobre la familia, ¿ok? Pero hoy quiero compartirte esto y un poco desglosar este pasaje del 15 al 20 y hablar más o menos de cada versículo y qué significa. El lunes enseñé de que levántate tú que duermes y te iluminará Cristo, ¿no? De que nosotros tenemos que levantarnos primero.
salir del letargo espiritual que estamos, para que entonces nos pueda iluminar Cristo. Porque no fue Cristo el que nos metió en el letargo espiritual, no fue Cristo el que nos metió en el lugar donde estamos, sino que nuestra falta de estar en comunión con Dios es la que nos lleva a los lugares donde no queremos estar. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: miren, si ustedes están en un lugar que no quieren estar, levántense, despiértense. Y ese despertar significa despertarse a la obra del Espíritu, despertarse a las cosas espirituales, porque si le está escribiendo y los tipos están leyendo la carta, no están dormidos, claro, están despiertos. Mas sin embargo Pablo habla metafóricamente, o sea, estás despierto físicamente, pero espiritualmente, en tu propósito, en tus sueños, en las cosas que querés alcanzar, estás dormido. Entonces Pablo ahora sigue diciendo: así que, por eso dice, así que, para no estar dormido, para no dormirte otra vez, Pablo está diciendo: así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios y no como necios. Acá Pablo empieza con esto que es vivir como ¿cómo vive una persona sabia y cómo vive un necio? ¿Qué dice la palabra de los sabios y de los necios? Proverbios está lleno de esos ejemplos. Constantemente Salomón hablaba de el que es sabio tal cosa, el que es necio tal cosa. Y yo hice un poquito de ahí de buscar algunos proverbios que nos pueden ayudar a entender cómo piensa el sabio o cómo vive el sabio y cómo piensa y por lo tanto cómo vive el necio. Proverbios 16:23 dice: de la mente del sabio provienen palabras sabias, sus palabras promueven la enseñanza. Una persona que es sabia es una persona que camina con entendimiento. Una persona que es necia camina en necedad, camina en brutez, camina en estupidez, camina en idiotez. Camina en... Parece que caminara con los ojos cerrados, como quien diría. Claro, una persona que es sabia, sabe de sabiduría, sabe lo que tiene que hacer. Una persona necia no sabe. Por lo tanto, tenemos que saber que de la mente del sabio, Pablo dice: anden como sabios. Por lo tanto, para andar como sabios, tenemos que ser personas entendidas. Por eso hablamos tanto de leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios lo que hace es, me da entendimiento de las cosas naturales, de las cosas espirituales. Es a través de la palabra que yo puedo entender el corazón, el propósito, la voluntad de Dios, y también puedo aún aprender a conocerme a mí mismo. ¿Cómo hizo Jesús para saber quién era? Descubriéndose a sí mismo en la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros seamos entendidos. Si vamos a ser sabios, tenemos que conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Proverbios 1:7 dice: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. O sea, que vos querés ser sabio, querés tener sabiduría, vivir sabiamente en esta tierra, tenés que conocer al Señor. Y es honrarlo a Él, o sea, respetarlo, lo que Él dice que se puede hacer bien y lo que dice que no se puede hacer, no se hace. Y dice: solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Veo mucho esto, ¿no? Y antes decía, lo veo mucho en los adolescentes, ya no. No. Uno ya lo ve en gente grande, ya lo ve en gente mayor, ya lo ve en gente con canas, pensando que tal vez por la experiencia de la vida van a dejar de ser necios, pero ya eso no sirve. Realmente uno está viendo hoy en día la necedad de la gente. Cómo sabiendo que algo está mal, lo eligen. Cómo sabiendo que algo los lleva a la perdición, lo eligen. Entonces son necios, ¿ok? Y su necedad les trae ruina. Entonces ahí vemos que ya no es un tema de la juventud contra la madurez. Ahora es un tema de que se ha metido tanto en la sociedad lo malo que la gente le cuesta tomar decisiones. Y entonces los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia y la disciplina.
Hoy uno quiere disciplinar a alguien y lo tratan de racista, lo tratan de xenófobo, que uno le hace bullying, y lo que realmente está tratando es ayudar a la gente, ¿no? Me pasaba de que trataba de hablar con alguien para enseñarle algo, pero estaba tan testarudo y tan encerrado en su pensamiento que hasta se ofendió conmigo, ¿ok? Cuando realmente la otra persona que estaba al lado le estaba diciendo, pero no entendés lo que Claudio te quiere decir, te quiere ayudar, pero están tan encerrados en su necedad que hasta desprecian, como dice el proverbio, desprecian el buen consejo y la disciplina. Proverbios 9:6 dice, abandonen su necedad y vivirán, aprendan a ser sabios. Qué importante, ¿no? Dice, el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Estamos hablando de esto, ¿no? De cómo vivir sabiamente en esta vida, en esta tierra. Dice, el inteligente adquiere conocimiento, Proverbios 18:15, el sabio escucha atentamente para encontrarlo. El hombre sabio es más poderoso que el hombre fuerte. ¡Wow! Esa me gustó, el hombre sabio, claro, o sea que hoy los que van y que quieren tirar tiros y pegarte una piña y hacerse los machos, y a mí que te crees que soy, y que buscan la violencia y buscan imponerse con la violencia, demuestran que son menos que aquel que sabe dar una blanda respuesta, que aquel que sabe controlarse, que aquel que es inteligente para someter sus emociones. La Biblia habla que en los últimos tiempos iba a haber mucho desenfreno, y eso tenía que ver no solamente con los pecados, sino también con la violencia. Hoy lo vemos a eso constantemente. No hace falta buscar mucho, uno prende el televisor y encuentra las noticias de que quiso asaltar a alguien y lo trató con violencia, lo mató. Todo eso lo vemos porque hay mucha necedad en el mundo. Y quiero terminar con este proverbio, el 10:21, que dice, los labios del justo aconsejan a muchos, pero los necios mueren por falta de sentido común. Eso está profundo. Profundo, ¿eh? Sí. O sea, nosotros como sabios, los labios del justo, acá fíjate vos que ya no es el sabio, es el justo. Ya tiene que ver con aquel que tiene una posición delante de Dios. Las personas que estamos en una buena posición, bien parados delante de Dios, lo que decimos es para liberar y ayudar a muchos. No, y justo también se refiere a aquel que tiene su mente equilibrada, o sea, que está sano mentalmente, por lo tanto está sano emocionalmente. Tal cual. Entonces, nos habla, fíjate vos, tenemos que vivir como los sabios y no como los necios. El sabio siempre está aprendiendo, el necio tiene pereza, no quiere hacer nada. El sabio siempre está buscando la manera de hacer lo correcto, el necio está buscando la manera de hacer lo incorrecto. El sabio está buscando la voluntad de Dios, el necio no le importa la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, ya no vivan, o sea, si van a vivir, vivan como los sabios. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 16, ¿no? El versículo 16 dice, aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Pablo es como que nos prepara, ¿no? Ya en aquel tiempo eran malos y ahora también. Pero tenemos que... hay una palabra en inglés que se llama seize the moment, o sea, aprovechar el momento, ¿ok? Aprovechar el momento. Estamos viviendo días malos. En la Argentina estamos viviendo los momentos en que se legalizó la ley del aborto. En los Estados Unidos estamos viviendo un fraude que nos ha impedido tener la persona que hemos elegido la mayoría y que lamentablemente la injusticia pudo más que la justicia. Y entonces uno está viviendo días malos donde vemos que lo que está malo ahora es bueno, porque abortar está malo, pero para el Congreso de Argentina es bueno, claro. ¿ok? Y hacer y engañar y defraudar ahora es bueno, y es respaldado por los gobiernos, y antes sabíamos que es malo defraudar.
Por lo tanto, estamos viviendo días malos, tenemos que entender eso, ya no es como antes, estamos viviendo un tiempo donde Isaías lo dijo, llegará el día en que lo bueno será malo y lo malo será bueno. Estamos viviendo ese tiempo y nosotros sabemos que son días malos, pero nosotros, el apóstol Pablo, nos está diciendo, tenemos que aprender a aprovechar la oportunidad que nos dan los días malos. ¿Qué oportunidad nos dan los días malos? Nos da la oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Amén. Nos da la oportunidad de creer en milagros. Nos da la oportunidad de ver cómo prosperamos en medio de los días malos. Vemos la oportunidad de poder hacer lo correcto frente a todos los que hacen lo incorrecto. Tenemos la oportunidad de caminar en rectitud cuando el resto camina en caminos torcidos, ¿ok? Entonces, esta es nuestra oportunidad de demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Exacto. Que ya no hacemos las cosas que hacen los necios, porque si somos sabios vamos a aprender a aprovechar cada oportunidad que se nos da para predicar la palabra, para enseñar, para traer esperanza, para mostrarle al mundo de que realmente nosotros, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto tenemos que vivir de esa manera. Este es el tema de que nosotros a veces no aprovechamos la oportunidad que tenemos para vivir a la manera que Dios quiere. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Los días son malos, pero los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son sabios y que dejaron la necedad, que dejaron de ser idiotas, discúlpeme, necios, ¿ok? Entonces, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Entonces, lo que pasa es que los que dejamos de ser necios, ahora estamos demostrando una manera diferente de vivir. ¿Sí? Estaba viendo una película, ¿no? Yo veía una película donde había dos soldados que estaban en el ejército y los dos eran cristianos, ¿no? Supuestamente eran cristianos los dos, y se sientan en una mesa en la cantina y ven que al lado de ellos se sienta un sargento. Estos eran dos soldados rasos, se sienta el sargento, y era un sargento de estos tipos mundanos, paganos, mal hablado, el tipo cada cosa que decía era una mala palabra, y entonces se sientan los dos muchachitos, y aunque estaba el tipo ahí, inclinan su rostro, dice: Señor, gracias por estos alimentos, te damos gracias por todo lo que nos das, bendícelos, bla, 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 amén. Entonces empiezan a comer, y claro, comida del ejército, horrible la comida, horrible. El tipo dice: uy, qué porquería de comida estamos comiendo, estoy cansado de comer esta porquería. Y entonces el sargento se para, se pone al lado y le dice: discúlpeme, soldado, usted acaba de dar gracias por todo lo que tiene. No me venga a decir que usted da gracias y después se queja. Dice, si dio gracias, no se queje. Y me pareció tan interesante eso, ¿no? Porque es la persona que no aprovecha la oportunidad, aunque esté horrible la comida, ya le diste gracias al Señor. Tenemos que aprender a dar gracias. Y ese es un versículo más adelante, el versículo 20 habla de esto, ¿no? Pero tenemos que aprender de que nosotros en cada instante de nuestra vida vamos a hacer testimonio, en las cosas buenas y en las cosas malas. Es fácil ser testimonio cuando todo va bien, y qué difícil es tener una buena actitud cuando todo va mal. Dios nos está llamando a que nosotros aprendamos a aprovechar cada oportunidad, aunque los días sean malos. Así que ese es el versículo 16. Versículo 17, miren, discúlpeme, acá tengo unas notas que puse. Aprovechar significa acaparar. Cuando uno aprovecha algo es cuando uno va al supermercado y dice: wow, ¿dónde están las ofertas? ¿No? O cuando nosotros vamos a comprar y nos compramos todo en clearance, ¿ok? Todo está en oferta, ¿no? Entonces vemos que está en oferta y uno quiere ir a aprovechar porque las ofertas no duran mucho, entonces uno quiere aprovecharlas. Eso significa aprovechemos el tiempo, porque el versículo 17 dice: tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces,
Aprovechar es como si fuera acaparar. Tenemos que aprovechar el momento justo. Hay un momento para todo, dice el Eclesiastés. Sí. Hay un momento para cada cosa abajo del sol. Hay un momento para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para soltar y un tiempo para acaparar. Este es el momento en que nosotros tenemos que acaparar. Y los sabios aprovechan bien el tiempo porque los días son malos, justamente. Porque los días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo. Proverbios 22-29 dice: ¿has visto a alguien diligente? ¿Has visto a alguien que aprovecha la oportunidad en el día malo? Mirá lo que dice. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Interesante. ¿Qué proverbio es? Repetilo. El proverbio es el 22-29. 22-29. ¿Sí? 22-29, ese proverbio está, para mí me parece que está muy bueno. ¿Sí? ¿Has visto a alguien diligente? Ser diligente es una persona que seizes the moment, o sea que aprovecha el tiempo. Diligente significa que se prepara para lo que viene, que no está ajeno a lo que puede suceder, ¿sí? No está ajeno a lo que pueda suceder a su alrededor, no solamente espiritual, sino físicamente, y se prepara para ello. Quien sea diligente en prepararse para lo que tiene que hacer, se va a sentar entre reyes, ¿sí? Se va a codear con reyes. Codear significa que está sentado al lado. Sí, claro. ¿Sí? Codo a codo. Te vas a codear con reyes y nunca te van a llamar un don nadie. Dios te enseña, la palabra te dice cómo ser una persona de influencia, cómo ser una persona de eminencia. Dios te lo dice en su palabra, simplemente tenemos que aprender a cumplir con la palabra. Versículo 17 dice, bueno, fíjate vos, Proverbios 15-21, este otro que me gustó, dice: el hombre entendido endereza sus pasos. O sea, el bruto camina por donde sea, pero el entendido dice: no, a ver, ¿por dónde voy a ir? Yo cuando salgo de acá de casa, que me tengo que ir a Tampa, por ejemplo, que tenemos como 45, sí, más o menos unos 45 kilómetros, ¿no? Y tengo varias maneras para ir, pero yo pienso, a ver, ¿qué horario del día estamos? No, estamos en la tarde. La calle principal va a estar congestionada, mejor me voy por atrás. Después, cuando pienso que veo de noche, no, voy a venir por la calle principal, porque la calle principal es más recto en la llegada, no hay tantas vueltas. Entonces uno tiene que pensar el camino. Yo enderezo mi camino al prepararme y pensar cuál es el mejor camino para llegar al destino en el mejor tiempo. Entonces, dice versículo 17, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Uy, acá quiero decir algo que al que le quede el zapato que se lo ponga, no se ofendan conmigo, mis queridos hermanitos y hermanitas, mis queridos hijitos, pero Dios dice que el que no conoce la voluntad de Dios es un pedazo de tonto. Es un tonto, dice, no sean tontos, es increíble. Ya la palabra necio es como si fuera más suave, ¿viste? Así como habla de necio, más fino. Claro, más fino, pero ya está diciendo, che, si ustedes no van a buscar la voluntad de Dios, no van a buscar su presencia, no van a buscar a Dios, decirle: Señor, ¿qué querés de mí? ¿Por qué me trajiste a esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tengo? ¿Para qué estoy acá? Eso lo hablamos el lunes en la célula, en el estudio bíblico. Hablamos de tener un propósito y por el cual Dios nos puso aquí. Si nosotros no buscamos el cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida, Dios nos considera tontos. Y la palabra tonto a mí siempre me pareció muy chocante, ¿no? Me dice: no seas tonto, no seas bruto, no seas estúpido. O sea, para Dios somos realmente imberbes cuando no buscamos su voluntad. Por eso Dios acá, fíjense que en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice esto, y es una comparación a este pasaje del capítulo 5, 17, dice: por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina. Hemos pedido a Dios que les ayude a entender plenamente, eso es completamente, no un pedacito de su voluntad, no
un añito o 3 de toda tu vida. Estamos hablando de la plenitud de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quería para vos. Y dice, y que les dé la sabiduría e inteligencia, acá está diciendo sean sabios, ¿ok? Dice, y que les dé la sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. Ojo, no viene de un libro, no viene de John Maxwell, no viene de Robert Kiyosaki, todo eso es muy bueno para poder ser entendido en las cosas naturales, pero hay un momento que tenemos que ser entendidos en las cosas sobrenaturales. ¿Ok? Nosotros perdemos mucho, perdemos territorio, perdemos finanzas, perdemos bendición, perdemos progreso por no ser entendido en las cosas espirituales. Exacto. Es más importante lo espiritual que lo natural, porque lo espiritual fue primero fue lo espiritual y después fue lo natural, pero nosotros tenemos eso dado vuelta. Estamos pensando más en lo natural que en lo espiritual. Ahí es donde fallamos. Y acá el apóstol Pablo dice, les pedimos a Dios que les dé sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. Y dice versículo 10, así podrán agradar y honrar al Señor en todo, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Vamos a honrar a Dios por tener sabiduría e inteligencia dada por el Espíritu. Vamos a saber cómo adorar a Dios. Vamos a saber cómo escuchar a Dios. Vamos a hacer buenas obras. Cuando uno hace algo bueno, el resultado es positivo, es próspero. Cuando hacemos bien las cosas, entonces el resultado es bendición. Cuando las hacemos mal, las obras malas, el resultado es perdición. Pero cuando nosotros hacemos bien las cosas, el resultado es salvación. Por eso acá el apóstol Pablo dice, les pedimos, Señor, guíalos a estos tipos, a que ellos plenamente conozcan tu voluntad y puedan saber cómo hacer tu voluntad, teniendo sabiduría, teniendo inteligencia, pero esa sabiduría y esa inteligencia que da el Espíritu Santo, no lo puede dar otro. Por eso esto me lleva al segundo punto. Si vamos a caminar con entendimiento, por caminar con entendimiento en Dios, lo siguiente es que aprendamos a caminar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, caminar en el Espíritu. En el versículo 18 dice, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. O sea, no se chupen, ¿ok? Porque cuando te chupas... Y acá, bueno, en aquel momento no existían las drogas ilegales. O sea, no te falopes, no te chales, esos términos argentinos, no te drogues, no te metas sustancias que te van a descontrolar, que después vas a decir, ¿qué fue lo que pasó? Yo no me acuerdo lo que hice. No te pongas pepas y las mezcles con alcohol. O sea, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Porque te llenas de mosto, te llenas de alcohol, te llenas de sustancias y las sustancias te controlan. Hay gente que no entiende eso, ¿no? Uno tiene que saber que las sustancias controlan. Por lo tanto, no tengo que llenarme de sustancias, sino que me tengo que llenar del Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu lo que viene a hacer es, viene a protegerme, viene a cuidarme de que las cosas que vienen sobre mí no me toquen. Yo quiero mantener mi vida santa, pura, limpia. ¿Cómo hago para que eso suceda? Miren, acá tengo mi vasito de agua, ¿sí? Que tomo. Me tomé un momentito para eso, pero quiero mostrarles algo. Miren, esto es agua, nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí lo pongo frente a la cámara para tapar la niña. Esto es agua, nuestro cuerpo, que estamos conformados de 70% de agua. Este soy yo, ahí estoy yo, pero yo ahora cualquier cosa que quiera venir acá me puede contaminar. Por lo tanto, Pablo inteligentemente dice, vamos a llenarnos del Espíritu. Y adivinen qué es esto, vean lo que es esto, ¿sí? Me tengo que llenar del Espíritu. ¿Qué significa llenarme del Espíritu? Significa tener una protección que es el Espíritu Santo, y lo que quiere entrar acá tiene que pasar primero por el Espíritu. El Espíritu es lo que me protege, es lo que me libera. Los pecados
que quieran venir tienen que pasar primero por el Espíritu. El Espíritu Santo es lo que me protege, es lo que me ayuda a mí a estar en otra dimensión. Yo estoy acá abajo ahora protegido por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a permitir que las cosas malas entren a mi mente, entren a mi cuerpo, pero tengo que llenarme del Espíritu. Hay gente que tiene 3 gotitas del Espíritu, eso no protege a nadie, una capita chiquita no protege a nadie, cualquier cosa. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros estamos protegidos. Ahora fíjate, las obras de la carne no se mezclan con el Espíritu. Podemos revolver esto, ya sabes lo que pasa. Lo revolvés, se mezcla, pero eventualmente el agua va a ceder abajo y el Espíritu queda arriba. ¿Qué significa? Entre yo y Dios tiene que estar el Espíritu. Entre lo que somos y lo que queremos ser, lo tenemos que hacer por el Espíritu. Por eso no nos tenemos que embriagar con vino, sino que tenemos que llenarnos. Ahora, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Y acá Pablo te lo dice. Dice, el Espíritu Santo te va a controlar si es que hablan entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales y elevarán al Señor alabanzas y cánticos de todo corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, la manera en que te llenas del Espíritu, señores, es buscando y escudriñando la palabra de Dios. Tenés que conocer la palabra de Dios. Tenés que, cuando hables con alguien, si estás lleno de bronca, ¿de qué le hablas? Claro, de la bronca. ¿De qué le hablas? No, mirá lo que me hizo, fíjate vos, que... Pero cuando uno habla del Espíritu, si está lleno del Espíritu, ¿de qué va a hablar? Mira, te quiero contar lo que leí en la palabra, esto me volvió la cabeza. Te quiero contar, mira, yo entendí esto, entendí lo otro. Lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, hablándoles por la llenura del Espíritu. Todo lo que les digo es porque cada mañana me lleno del Espíritu Santo. Leo la palabra, escudriño la palabra. No le hablo a ustedes con cánticos, si quieren le hablo con cánticos. Un día si quieren venimos acá y cantamos 10 canciones de las que escribí y las aprendemos juntos y las cantamos, lo podemos hacer. Pero tenemos que saber que así se hablarán entre ustedes. ¿Ok? Cuando nos hablamos los unos a los otros, tenemos que hablarnos con palabras de bendición. ¿Sí? El mundo se habla con palabras de malas palabras. Tal cosa, vení para acá. ¿No? Y siempre es como que tu nombre ya no es tu nombre, ahora tu nombre es un insulto, ¿me entendés? Entonces es como que, hey, tú, o oye tú, o che, vos, se reemplazó por oye, pip, oye, pip, ¿cómo estás? Vení, pip, y al final se escucha así todo el día, ¿ok? Che, pip, ¿cómo andás? Bien, no sabés, pip, lo que pasa, vos sabés que ayer, pip, ¿ok? Entonces al final estamos teniendo más pip que otra cosa. Sí, que no escuchás lo que te está diciendo, sino todas las cantidad de palabras obscenas. Claro, pero es como que eso se volvió algo normal. Sí. Y realmente cuando uno está constantemente hablando con personas que no hacemos eso, y después te juntás con uno que lo dice constantemente, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando cambias eso, cuando te llenas del Espíritu, te desacostumbras a escuchar esas palabras. Por ejemplo, nosotros viviendo acá, claro, los latinos de acá no dicen las malas palabras argentinas. Y los otros días estaba hablando con un señor, un puertorriqueño, y me estábamos hablando y me dice, che, porque vos sos pip. Y a mí me sonó tan feo, pero él lo dijo, para él no tiene sentido, para él no significa nada. Y él yo le decía, por favor no me digas eso, pero no era tampoco una grosería tan fuerte, ¿no? Pero una palabra que hace mucho que ya no la escucho. Y él me decía, ¿pero qué significa? Y a mí me daba vergüenza explicarle qué significa cuando es algo que en Argentina se llaman, como vos decís. Claro, sí. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando empezás a caminar en el Espíritu, comenzás a someter esas obras de las carnes. Entonces cuando intentar hacerlas te van a sonar muy feo, te va a sonar que no va, que no encajás. Y eso es ser sabio, saber de que ya las obras de la carne, lo que antes era común hacerlo, lo que es natural para algunos de tus compañeros, para ti, para vos, ya no pueden ser normal, te tiene que sonar feo, te tiene que causar un rechazo que ni siquiera puedas ni pensarlo. Tal cual, ¿por qué? Porque cuando uno se llena del Espíritu,
lo que empieza a reinar, lo que empieza a dominar la mente y el corazón es el espíritu. Exacto. Cuando uno tiene el corazón y la mente llena del espíritu de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo, eso comienza a limpiarnos por dentro, empieza a liberarnos de maldiciones, comienza a liberarte de pecados ancestrales, de pecados de tus seres queridos, de maldiciones familiares, de espíritus que han pasado de generación en generación, porque no se hablaba en el espíritu, porque mi generación anterior, no hablo de la mía, ¿no? Porque la mía estaba llena del espíritu, pero tal vez la anterior, mis abuelos o mis bisabuelos, eran personas que en lugar de llenarse del espíritu se llenaban de maldiciones, malas palabras, malas actitudes, embriaguez, y eso provocaba de que eso los controle. Por lo tanto, es importante que te llenes del espíritu, no solamente para que puedas caminar en el espíritu, sino para que también puedas caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tenés que caminar en esa santidad, en esa limpieza, en esa pureza mental, emocional y almática. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y la manera en que lo hacemos es cuando nos hablamos unos a otros, tenemos que hablar con cánticos espirituales. Entonces, buenos días Espíritu Santo, uno empieza así, después dice, cansado del camino, sediento de ti, ¿qué hay para comer? Entonces, uno que hace, tenemos que hacer eso, ¿me entendés? Cantarnos, ¿me entendés? Claro, perdón, me agarraste de prevenida. Claro, entonces todo como que todo tiene que ver con lo que estamos cantando y haciendo, ¿no? Entonces, esa es la manera. Entonces, el resultado de estar lleno del Espíritu es que nos hablamos con cánticos espirituales, con salmos, nos decimos con amabilidad y amor. Exactamente, estamos hablándonos la palabra de Dios. Y lo segundo que sucede cuando caminamos en el Espíritu, este versículo 20, que dice, también le darán gracias siempre y por todo a Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando uno camina en el Espíritu, entonces tiene una actitud de gratitud y no una actitud de reclamo. Cuando vamos a Dios y no estamos en el Espíritu, vamos a reclamarle. ¿Y por qué permitís esto? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es cuando no estamos en el Espíritu. Cuando te veas orando, reclamándole cosas a Dios, pero reclamándole con mal tono, ¿me entendés? Desafiando a Dios y diciendo, ¿por qué permitís esto en mi vida? Te vas a dar cuenta que esa oración está hecha en la carne. Y Dios, cuando mira a uno que está en el Espíritu y a otro que está en la carne, dice, bueno, vamos con el que está en el Espíritu primero. Dice, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? Y porque estás en la carne, y cuando vas a Dios tenés que estar en el Espíritu. Dice ahí en Juan capítulo 4, que ahora llegó el momento en que los adoradores tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en la carne y en verdad, en espíritu. Dios está buscando, y dice, y Dios está buscando tales adoradores, aquellos que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que pasar a otro nivel, mis queridos. Tenemos que llevar nuestra vida a ese nivel espiritual, donde es más importante la vida espiritual que la vida natural. Es una manera de practicar lo que nos va a pasar allá arriba. Claro. Pero eso lo empezamos a practicar ahora, donde sometemos la carne, donde sometemos nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Yo cuando era pibe y estaba creciendo en las cosas del Señor y buscando al Señor, cuando yo me veía tentado de hacer algo, yo me ponía a cantar una canción, o me ponía a orar en lenguas, o me ponía a hacer algo que me obligaba a mí en la mente y en todas mis emociones a poner mi pensamiento y mi enfoque en lo que estoy cantando y en lo que estoy diciendo. Y por eso es que Pablo dice, hey, háblense con cánticos, háblense con canciones. Cuando veas a alguien que está enojado, ¿me entendés?
empezá a decir, el gozo del Señor mi fortaleza. Aunque no sepas cantar bien. Claro, la bronca del diablo, tu debilidad. Una cosa así, ¿me entendés? Claro, empezás a cantar, empezás a decir, che, mirá, si estás débil, entonces no creo que con tu bronca llegues a ningún lado. Pero dice la palabra, acordate el corito que dice, el gozo del Señor mi fortaleza. Y entonces nos hablamos con un cántico, la melodía lo que hace es suaviza el alma y entonces podemos salir de ese enfrascamiento donde estamos metidos en nuestra bronca y en la carne y podemos entrar en el espíritu. Eso va a producir que nosotros seamos agradecidos. Ser agradecido es algo que constantemente el apóstol Pablo lo menciona en todas sus epístolas. El mismo Jesús dijo, agradezcan a vuestro Padre que está en los cielos. La gratitud a Dios es una cosa muy importante. Estar agradecido a Dios en todo momento. ¿Y saben qué? Ser agradecidos por lo bueno y por lo malo. La iglesia primitiva constantemente agradecía a Dios por todo. Hasta por ahí uno tiene que decir, gracias Señor por el infierno, porque no me voy para allá. Claro. ¿Me entendés? Una cosa así, o sea, uno tiene que aprender a tener gratitud en todo y no ser un desagradecido, porque el desagradecido termina siendo un desgraciado. ¿Ok? Entonces tenemos que... Hay un dicho que dicen los cubanos, dice, es de buen nacido el ser agradecido. Exactamente. Y otro que dice lo contrario. No, quedemos con este. No, quedemos que... Entonces, la gratitud, uno cuando camina en el Espíritu, escúchenme esto, cuando caminamos en el Espíritu, entonces la gratitud viene a ser el centro de nuestra vida. Si estamos agradecidos y si nos provocamos a estar agradecidos, vamos a ser felices. Vamos a poder vivir una plenitud, vamos a poder vivir por sobre las circunstancias. Aprovechemos la oportunidad en el día malo. Señor, gracias por esta tribulación, porque va a formar en mí el carácter de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por esta necesidad, porque me acerca más a ti. Señor, gracias por este problema familiar, porque me hace entender de que necesito tener más sabiduría. Voy a buscar más tu palabra para aprender como padre qué es lo que se espera de mí. Señor, gracias por esta necesidad económica, porque me enseña de que la provisión no viene de nada de lo que yo haga en esta tierra. Mi prosperidad, mi provisión viene del Padre de las luces. Señor, gracias porque aunque estoy enfermo, no voy a dejar de darte gracias, porque aunque estoy enfermo, todavía no estoy muerto. Señor, gracias porque tengo la esperanza de sanar. Eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer la diferencia. Caminamos en entendimiento, caminamos sabiamente, caminamos en el Espíritu, caminamos entendiendo y aprovechando cada oportunidad y dando gracias a Dios y hablando de las cosas maravillosas que vimos en la palabra y no de las porquerías que vemos en las noticias. Tenemos que aprender a hablar más de los milagros y no tanto de las dificultades. Tenemos que aprender a hablar más de las bendiciones, contar más nuestro testimonio, de dónde Dios nos sacó y hasta dónde Dios nos trajo, y no hablar de lo que pueda estar sucediendo, porque lo que pasa hoy, si uno tiene la actitud correcta y es agradecido y camina en el Espíritu, lo malo que te sucede hoy va a ser tu testimonio el día de mañana. Amén. Sí, por lo tanto, te invito a que salgas de tu letargo espiritual y entres en este camino. Fíjate cómo caminas. Fíjate cómo caminas. Si caminas en el espíritu, si caminas en el entendimiento, o si caminas como un necio, un tonto, y caminas en la carne. En estos últimos tiempos, esto es lo que va a diferenciar a los que somos hijos de luz de aquellos que son hijos de las tinieblas, vestidos de ángel de luz. Tu actitud y lo que hagas frente a tus circunstancias le va a mostrar al mundo si realmente tu fe está en Dios o si tu fe está en lo que diga el presidente o en lo que diga el ministro de salud o en lo que digan las noticias. Vivimos tiempos malos, pero a pesar de que sean malos, nosotros
caminamos en la luz. Sí, Señor. Padre Celestial, bendigo a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en nuestro entendimiento, entendiendo las verdades de tu palabra, conociendo tus promesas y viviendo por las promesas que tú nos das en tu palabra. Señor, tú no eres hombre para mentir, ni para retractarte de lo que has dicho. Señor, lo que tú pusiste en tu palabra, nosotros lo creemos. Y por lo tanto decidimos aprovechar las oportunidades que tenemos en los días malos, para brillar con tu luz, para iluminar a otros, para traer luz al camino donde otros están perdidos. Nuestra luz iluminará un camino de salvación, un camino de liberación. Señor, haznos luz para que podamos, Señor, caminar en el entendimiento de tu palabra y en el entendimiento de tu propósito para con nosotros y entendiendo cuál es el llamado que has puesto sobre nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en el Espíritu. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Señor, llena a todos mis hermanos con el Espíritu Santo. Bautízalos con el don de hablar en otras lenguas para que ellos puedan, Señor, interceder en el mundo espiritual, para que puedan batallar en el Espíritu, para que hagan guerra espiritual en contra de todo lo malo que viene sobre la tierra y que ellos puedan permanecer firmes delante de los hombres, delante de las circunstancias. Señor, que ellos al caminar en el Espíritu puedan estar protegidos de todo mal y que ellos puedan, Señor, aprender a hablar con salmos, con cánticos espirituales, con alabanzas, palabras de bendición en su boca, en lugar de palabras de queja, palabras de virtud, en lugar de palabras de resentimiento y de bronca, Señor. Y que ellos puedan, a partir de ser, Señor, llenos del Espíritu, vivir una vida de gratitud. En el nombre de Jesús, yo te bendigo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor te llene de su bendición y te guarde y te proteja. Que el Señor guarde tu vida cuando salís de tu casa a trabajar, que Él bendiga tu salida y tu entrada, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te bendiga al partir el pan con tus hijos y los hijos de tus hijos, que Dios te bendiga haciéndote cabeza y no cola, y que todo lo que toques, y que todo lo que hagas, y que todo lo que te proyectes, haciéndolo en el Espíritu, caminando en entendimiento y caminando en el Espíritu, puedas prosperar, puedas ser bendecido, puedas salir hacia adelante. Cuando todo se pierde, tú eres el que gana, porque estás caminando en la luz. Hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que al ser lleno del Espíritu Santo, toda maldición sobre tu vida sea quebrantada, toda oposición sea quebrada en el nombre de Jesús. Que tu espíritu se llene del poder del Espíritu Santo y que al orar por tu familia, por tu trabajo, por tu negocio, sientas que corre la virtud en tu oración y puedas ver los milagros frente a tus ojos. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu vida al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, no solo escuchándonos, sino que aportan al ministerio para que la palabra siga extendiéndose. Y quiero que hoy te vayas con una imagen. Pásame la copa, por favor. ¿Cómo no? No, ya no tomes. Que te vayas con esta imagen. Más de Cristo, menos de mí. Mientras más te llenes del Señor, ninguna circunstancia difícil te va a venir. Y estar lleno del Espíritu es ser obediente a Dios. Sé obediente en lo que Dios te pide. Sé obediente en tus ofrendas, en tus diezmos, en mantenerte en un cuerpo sano. Sé obediente a la palabra para que ninguna cosa penetre tu verdadero yo. Para que antes que el problema quiera tocarte, se encuentre primero con tu primer defensor, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que gracias por acompañarnos, brindamos por ustedes, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y recuerden siempre eso. Mientras más tengo de Cristo, más protegido estoy. Mientras más camino en el Espíritu, menos riesgo de caerme tengo. Así que más de Cristo,
menos de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado por este mismo canal, a esta misma hora. Exactamente. Para emprender más alto y trascender más lejos. Trascendamos más lejos en el nombre de Jesús. Chao. Chao. Nos vemos.